Me vendieron por 3 caballos y 2 sacos de harina. Lo digo sin ruido, como se pronuncia una herida que ya dejó cicatriz. No para que duela de nuevo, sino para que quede claro el punto desde el que tuve que levantarme. La cabaña estaba demasiado callada aquella mañana. Había un hollín pegado al techo y la madera olía a orina de perro y a pan quemado. Mi padre respiraba detrás de la puerta como si el frío le pesara en la garganta. Su cara era un mapa de líneas que aprendí a leer sin cariño. Thomas, mi hermano, miraba hacia otro lado con la mirada seca de quien espera que la culpa se la coma otra persona. Los hombres que vinieron eran 2. Garrett y Cole. Traían ataúdes pequeños de promesas y grandes bolsillos para el dinero. Hablaron con la voz cortada por el viento y por el oro, midiendo cada palabra como si midieran el precio de un animal. Las manos de Garrett eran brutales, dedos callosos, una uña partida que brillaba pálida. Cole tenía una sonrisa demasiado llana para creerla. Intercambiaron monedas con mi padre. Vi las manos de mi padre temblar cuando contaba el precio y pensé que al final lo que se cuenta más pesa que lo que se guarda. La transacción fue fría. 3 caballos, 2 sacos de harina, mis manos atadas con una cuerda áspera que rozaba la piel. La cuerda olía a heno y a sudor ajeno. Mis botas estaban rotas. Mis manos, pequeñas, no más que manos de criatura en manos de mercado, me llevaron al lago de polvo y madera de los carromatos. La gente del pueblo miraba, porque siempre hay quien mira cuando la desgracia ajena se convierte en espectáculo. Durante algunas horas, el mundo fue un balanceo de ruedas, el crujido de tablas y el latido profundo de mi propio pánico. Noche tras noche, el frío mordía la nuca. Cole traía vino y lo bebía. Garrett contaba cómo me pasaría de mano en mano, quizá a un granjero que necesitase ayuda en la casa, quizá a hombres que no sabían mirar a una persona como persona. Thomas no habló. Mi padre cerró la puerta de la cabaña sin volverse. Antes de que me subieran al carro, un niño del pueblo me dejó una cuerdecita con una pequeña piedra incrustada, una ofrenda infantil que pesó en mi bolsillo como un tesoro. El viaje hacia el oeste tuvo un rumor propio. El viento por encima de la llanura, el aire que cortaba la piel como papel viejo. La noche nos reclamó en un tramo de cañón. Las sombras eran afiladas, los riscos como dientes. Fue allí, entre los recovecos del polvo, donde la línea entre vendedores y ladrones se volvió un combate abierto. Uno de los hombres que nos atacó no tenía pinceladas de misericordia. Su risa era como metal, y a cada golpe dejaba un trozo de silencio sobre el carro. Disparos alrededor, el olor a pólvora, el quejido del caballo de Garrett cuando cayó. Me recuerdo clavada en el fondo del carro, la lengua pegada al paladar de tanto frío, una mano intentando quitar de mi cara el polvo que el mundo me había lanzado. Luego, un golpe y la oscuridad. Fue a la mañana siguiente, cuando la luz se coló por las grietas de la piedra, que oí pasos que no eran de los hombres del carro. No eran pasos de comerciantes ni de bandidos. Tenían un ritmo distinto, un paso contenido, firme. Red Hawk apareció entre las rocas con la calma de quien sabe caminar por el borde del mundo sin dejar ruido. No vino solo, traía consigo otros, pero fue él quien se quedó a mi lado mientras me desataban. Tenía la piel como el color de la tierra mojada, el cabello negro y suelto que le caía sobre los hombros en hilos, y una mirada tan clara que parecía pesar las cosas antes de decidir qué hacer con ellas. No era un vaquero, no traía sombrero ancho ni botas con polvillo de hacienda. Traía algo que los hombres del carro no conocían, la certeza de que algunas vidas no se cuentan en moneda. Me levantó con manos suaves, como si supiera que al tocar el cuero herido hay que hacerlo con cuidado. No pronunció una sola palabra hasta que estuve de pie y el frío dejó de hacerme crujir la voz. Fue él quien dijo, a bocajarro, a los bandidos que todavía miraban con deseo las monedas dispersas, no es mercancía. Y la frase no fue un argumento, fue un mandato. No hubo discusión. El mundo, ese día, se inclinó hacia el lado correcto. Llegamos al campamento antes de que la noche se tragara el cañón. El campo Lakota se extendía como un racimo de hogares pegados al fuego. Las tiendas eran circulares, con pieles tensas y cuerdas que se mezclaban con el latido de la tierra. El humo olía a carne y a hierbas, a algo más que los hogares blancos no tenían, a un conocimiento ancestral de curas, a palabras dichas alrededor de la noche que no buscan hacer más ruido que la necesidad. Me llevaron a White Willow,
Ella era más baja que yo y más grande que cualquier anciana que hubiera conocido. Grande por el peso de sus manos, por la autoridad serena con la que daba instrucciones, por la forma en que aquietaba a los perros y a los hombres con la misma palabra. Su cara tenía pequeñas arrugas que no nacían de la crueldad, sino de la risa o de las lágrimas curativas que ella misma supo ver. Me tendió una taza con un caldo caliente y mis dedos, que aún olían a heno y a lona de carro, temblaron mientras la bebida me entregaba algo parecido a la calma. Llegar allí no significó que la desconfianza se evaporara. Miradas largas, preguntas mudas. Dos hombres, Two Clouds y Swift River, midieron mi viaje con ojos que escudriñaban sombra por sombra. Najima, una mujer de voz áspera y manos como garras pero con mirada de fuego, dijo a White Willow alguna cosa en lakota y su gesto fue una advertencia. No todas las heridas se curan tan pronto. La pulsera que me dio la niña del pueblo seguía metida entre mis ropas. La miré y la atenué contra el pecho. Fue una de las primeras cosas que me recordaron dónde había estado y que me seguía perteneciendo, aunque fuera en forma de hebra floja. Los primeros días fueron un aprendizaje de pequeños ritos que me devolvían la pertenencia en parcelas mínimas. Aprender a cocinar sobre fuego sin que se me consumieran las manos, lavar el agua del río sin temer que el hielo me cortase la piel, conocer el nombre de la gente y cómo decirlo con respeto. White Willow hablaba poco de mi pasado y mucho de lo que podía venir. Me curó de golpes y de vergüenzas con el mismo ungüento, vino y arcilla y palabras medidas. Me enseñó a vendar con jerarquía, primero el músculo, luego la palabra. Cuando yo recordaba la cuerda, ella me enseñó a tejer otra. Cuando yo buscaba intención en la mentira de mi padre, ella me mostró que la intención puede no existir en cuanto a maldad, sino como supervivencia torcida. Fue en la noche de mi primera luna en el campamento que la niña me ofreció algo más que una pulsera. Me dejó a solas, con una canción que no entendía y un gesto de pertenencia. Se acercó con los pies descalzos, su plantita de falda cargada de tierra, y puso una cuerda de hilo en mi muñeca, un hilo rojo con un nudo pequeño. Ni ya, dijo, y señaló mi corazón. White Willow sonrió y asintió. Nadie me obligó a atarlo. Lo hice porque entendí que el gesto no era para que yo me amarrara al pasado, sino para recordarme que pertenecer a alguien podía ser una elección. Red Hawk estuvo cerca en esos días, como una sombra que discute con el silencio. No me hablaba de la misma forma que hablaba White Willow. Sus llamadas eran gestos, una palabra suelta aquí, una mirada sostenida allá. Me enseñó a manejar el caballo con paciencia, a no sentir el lomo como enemigo y a no dejar que el miedo me dictara cada movimiento. Hubo, entre nosotros, una cercanía que no pedía definiciones. Él me nombró muchas veces hija del sendero, y yo aprendí a responder con una palabra en lakota que todavía me sonaba ajena y familiar al mismo tiempo. Aprendí a distinguir sonrisas por su intención. No todas eran oferta de paz. Two Clouds me miró con recelo los primeros meses, y Najima tuvo mano dura en más de una ocasión. Me citaba ante la hoguera para que aprendiera a filtrar semillas o para que lavara pieles sin temblar. Me hablaba con la dureza de quien prueba el temple de un joven antes de aceptarlo en la lucha. Eran pruebas y yo las recibía como quien recibe piedra para forjar. Cometí errores. Una vez puse demasiada sal en un guiso. Otra, dejé enfriar un trozo de cuero porque no conocía la rapidez que requiere el trabajo en comunidad. Cada fallo era observado y luego incorporado a mi costura. Poco a poco, la gente dejó de mirarme como un error ambulante y empezó a mirarme como un proyecto que merecía su tiempo. Y fue también en ese tiempo de costuras y silencios que vi por primera vez al vaquero. No fue una entrada dramática ni un caballo galopando, fue más bien la aparición de un hombre en la distancia al borde del horizonte, como si fuese un pensamiento que decide quedarse. Lo vi por primera vez cuando volvía del río con un cesto en la cabeza, recortado contra el amanecer. Era un perfil más recto que el de los hombres del campamento, con un poncho raído y un sombrero que le arrojaba sombra en la cara. Su montura no traía señales de la tribu. Olía a polvo y a ganado. Se quedó en la linde, apoyado sobre la mano, observando sin acercarse. Tenía la línea de un hombre que pasa por muchos lugares pero no habita ninguno. Su nombre lo supe después, Silas. Algunos lo llamaban Reed, por la palabra inglesa que se le pegaba al apellido, Silas Reed,
y otros lo llamaban de manera distinta, sin decirlo, porque cualquier nombre que se le diese sería una convención pasajera. Era vaquero, sí, pero no del tipo que solo ve animales. Su mirada mostraba que él buscaba saber qué había en el interior de la gente. No era arrogante. Pasó los primeros días como quien observa la marea de un pueblo extraño, luego se fue y volvió con la discreción de un animal cauteloso. Silas no era un héroe, venía de ese lugar intermedio donde los hombres se manchan las manos por necesidad y no por crueldad, donde se aprende a conocer el valor de un animal y el precio de una tarde sin comer. Había en él una palabra que parecía decir: «Yo he pasado entre mundos y no me llamo dueño de ninguno». Se presentó ante los ancianos con respeto. Habló poco y se marchó con las cosas que compra un hombre que prefiere tener negocios a compañeros. Aún así, su figura empezó a plantarse como una observación que la campiña no legó. Él miraba a Ara de forma distinta, con la curiosidad contenida de quien encuentra una piedra rara en el lecho del río. Lo que Silas vio no fue un objeto, no descubrió un tesoro en forma de joya escondida, ni un mapa tatuado bajo la ropa. Vio a una joven que, a pesar de todo lo que le habían hecho, se movía con una decisión que no pertenecía a su edad. No lloraba en presencia de los niños, sino que los cuidaba, no pedía permiso para aprender, sino que tomaba las herramientas y aprendía. La primera vez que lo vi mirarme fue una mañana en que estaba enseñando a atar un nudo a los muchachos para asegurar una lancha. Había una manera en que mis manos repetían los movimientos que salvaban al quinoa en su forma de nudo, seguras, sin titubeos. Ante eso, Silas ladeó la cabeza y dejó escapar una exhalación que no era ni juicio ni lástima, sino reconocimiento. «Es raro», murmuró junto a Swift River, quien lo atendía. «¿Cómo se aprende a sostener, aun cuando no te enseñaron?» Swift River lo miró en silencio. No le gustaba demasiado la presencia foránea, pero no tuvo por qué decir nada. Silas no quería crédito ni compañía. Simplemente pasaba, y su paso traía con él voces que luego serían importantes. La relación entre Ara y Red Hawk empezó como un hilo fino que se tensó poco a poco. Hubo momentos de calma, él hablando poco y mostrando mucho, yo aprendiendo a mirar los caballos a través de su experiencia, y momentos quebrados, de palabras que tardaban en llegar. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo, en cambio, una escena pequeña que me dio el pulso de lo que podríamos llegar a ser. Una noche, después de que la nieve hiciera un manto de silencio, Red Hawk me llevó hasta el borde del campamento. Allí, con las manos cubiertas por guantes hechos de piel, me colocó delante de un fuego pequeño y me dijo con la voz templada: «Tu lugar no es lo que te dieron. Si eliges estar, estarás por voluntad». La elección no me fue arrebatada, la tuve siempre, aunque al principio fuera invisible. Recordé entonces las manos que me entregaron como precio, las manos que me vendieron en un mercado, las mismas manos que ahora temblaban cuando me largué a aprender a curar heridas. Aprendí a coser el cuero, a preparar ungüentos, a decir palabras en lakota que me pertenecían como cualquier otra lengua. Milla, que significa alguien a quien se le reconoce. Niya, corazón. Las voces de los niños me llamaban por mi nombre en esa lengua, y yo respondía sin sentir que estaba traicionando mi pasado. Mi pasado se convirtió en una coordenada, no en una cadena. Fue en la cosecha de los primeros días, cuando aprendí a filetear pieles y a enhebrar fibras, que escuché hablar en voz baja a Two Clouds con Najima. Tenían reservas sobre mi lugar entre ellos. Se preguntaban en voz tenue si una mujer que había nacido fuera de esas tiendas merecía las mismas consideraciones. Las discusiones no fueron abiertas, salvo una vez en que Najima me espetó frente a todos que la comunidad no es un banco que te presta identidad. Fue un recuerdo duro, las palabras cortaron como las púas del cardo. Contesté con lo único que tenía entonces: trabajo. Mostré hasta el agotamiento que mi cuerpo podía sostener la faena. Silas volvió a aparecer muchas noches después, pero su presencia ya no fue la de un mero curioso. Observaba, y sus ojos eran como medidores de lo inmemorial. No era que él pretendiera adjudicarme valor, era que su mirada, al verme trabajar, tenía esa rareza de quien pronuncia una observación que otros no han hecho. «Eso no se compra». Esa frase quedó como un rumor que empezó a viajar por el campamento en pequeños silencios. No la dijo en voz alta. No tuvo que hacerlo.
se acuñó en la manera en que Silas inclinaba la cabeza cuando yo ayudaba a mover un potro herido, en la forma en que se detuvo una noche, sin invitación, para escuchar cómo White Willow me enseñaba una oración de manantial para cerrar cortes. Observó, y por observar, empezó a descubrir una verdad que nadie le había pedido encontrar. La valentía no es una moneda, es una costumbre que se adquiere con actos repetidos. El tiempo, en el campamento, tenía dos velocidades, la de las estaciones que recorrían la piel del terreno y la de los días que pasaban cargados de labores. Entre cuerdas y guisos, entre las risas apagadas de los niños y las discusiones fervientes de los hombres sobre si mover el campamento hacia sureste, hubo también pequeñas tumbas de silencio. El día en que Thomas fue nombrado por un viajero que pasó, un forastero que afirmó haber visto en el mercado al hermano que me vendió, la angustia vino como una nube. No fue la primera vez que supe de mi familia por terceros. Pero en esa ocasión, la voz que trajo la noticia fue como un empujón hacia algo que no estaba listo. Thomas, en los relatos que traían los comerciantes, aparecía como hombre doble, sin la fuerza ni la palabra de su padre. Habían pasado meses desde la venta, y en el campamento la noticia de mi origen se convirtió en un hilo que conectaba mi pasado con la posibilidad de un enfrentamiento mayor. Red Hawk y los ancianos conversaron a solas esa noche larga, envueltos en la sombra gruesa de las pieles y el humo. Nadie me convocó, pero supe que mis pasos eran el motivo de sus voces. Cuando por fin me llamaron, lo hicieron con la calma firme de quien no juzga por impulso. Grey Wolf, que era uno de los sabios mayores, me miró con una mezcla de severidad y ternura. ¿Quieres volver?, me preguntó sin rodeos. La pregunta atravesó la madera de mi pecho. Fue un golpe que me pidió que no respondiera por miedo, sino por voluntad. Quedé sentada, las manos sobre el regazo, y por un instante me vi en la cabaña de mi padre, la luz entrando a través de la rendija, la cuchara en el suelo, la cara de Thomas que a veces me miraba como si fuera un objeto roto y sin voluntad. No respondí con una emoción pasional, respondí con la verdad de lo que ya sentía. Mi pertenencia no era ya la que se mide por la sangre ni por la moneda. Era la que se decide cada mañana al levantarse. Elegiré quedarme, dije al fin, y hubo un silencio que no esperé. Grey Wolf asintió, algo que fue ceremonia y algo que fue simple aceptación. No hubo júbilo irracional. Hubo comunidad que recibe a alguien que ya vino a pedir su lugar. White Willow me ofreció una manta y un lugar más cerca del fuego. Red Hawk, a mi lado, no dijo una palabra. Sus ojos dijeron lo que sus labios no necesitaban decir. Fue entonces cuando Silas, que había estado al borde de la tienda desde el primer día pero sin tomar parte, se acercó por primera vez para hablar conmigo a solas. No fue una conversación llana. Fue como intercambiar piezas de un rompecabezas en la penumbra. «Has elegido una vida difícil», dijo sin adornos, y su voz tenía el acento de quien ha medido todos los vientos, pero no por eso menos tuya. No supe si quería que me confirmase mi decisión o que me advirtiera de lo que vendría. Le miré a los ojos y encontré en ellos esa mezcla inquietante de hombre que ha visto hombres romperse y recomponerse. Lo que vieron de ti no es lo que se compró por caballos, continuó, y aquello, pronunciado sin pompa ni alarde, resonó más que cualquier proclama. Silas no me estaba ofreciendo salvación. Me estaba diciendo algo que intuía y que por el momento nadie había enunciado con tanta certeza. Había en mí algo que no se vendía y no se compraba. No busqué cerrar la noche con promesas. Preferí atarme la cuerda de la muñeca, esa que me dio la niña, y recordar que la libertad, aun cuando parezca pequeña, se forja en actos que se repiten. Silas se fue dejando una estela de polvo detrás, y yo me quedé con la sensación de que su presencia era una paleta nueva en la que otros podrían mezclar colores. La nieve empezó a derretirse con lentitud, el río bajó su nivel, y el campamento hablaba ya en voz de preparación. Había que decidir si moverse hacia tierras con pasto o quedarse. Eché la vista atrás y vi el surco de mis huellas en la arcilla. Eran pronunciadas y firmes. Todo aquello que me había entregado a la venta ahora me ordenaba el día. Aprender, sostener, curar. En la última noche de aquella primavera incipiente, mientras las nubes se abrían y las estrellas se encendían, Silas regresó por tercera vez.
No lo hizo desde la linde, sino que cruzó el círculo del fuego como quien cruza una frontera y se arrepiente de hacerlo. No habló con la autoridad de un hombre que quiere imponer una verdad. Habló como quien regala una observación que otro necesitaba oír. He visto muhos que compran y venden, dijo, mirando mi rostro a la luz del fuego. Pero lo que vi en ti no tiene precio. Eso es lo que diré. Si me preguntan en la plaza del mercado, diré lo que vi. Las palabras no eran una reivindicación, sino una promesa que sin saberlo empezaría a urdir consecuencias. Silas no habló de tirar de mis cadenas, ni de llevarme al sur. Dijo algo más peligroso aún, que me señalaría ante aquellos que buscaban medir si mi pertenencia era legítima. Su intención era simple, que el mundo exterior dejara de ver mi vida como mercancía. Esa noche me dormí con la imagen de mi padre contando las monedas, con la memoria de las manos de Garrett que querían convertirme en objeto, con la certeza de que había, dentro de mí, un lugar que ningún trueque podría herir. Red Hawk durmió en mi lado del campamento con la pose de guardián desarmado. White Willow me murmuró una nana en la cota, que no traduzco para no despojarla de su misterio. Y Silas, el vaquero que no buscaba ser héroe, se alejó con una sombra lenta, dejando detrás la promesa de una voz que, un día, diría en alto lo que ya muchos veían en silencio. El filo de la llanura crujía con noticias. Un viajero traía el rumor de soldados moviéndose hacia el norte, una autoridad que preguntaría por los que no pertenecían a su orden. La palabra de Silas, cuando llegase al puesto de la comitiva, sería una chispa. No sabía aún si esa chispa sería para bien, pero sabía que, si él hablaba, una pregunta dejaría de ser silente y se convertiría en un juicio público. Era la primera vez desde que me vendieron que sentí que la historia podía doblarse. La primera vez que la moneda no definía todo lo que yo era. Me acosté con la mano sobre la cuerda roja del pulso y me prometí no volver a ser una mercancía sin precio. La noche cerró su manto, y al borde del sueño, escuché el viento como si quisiera repetir mi juramento. Lo invaluable no se compra, lo invaluable se elige. La chispa que Silas prometió encendió algo más que una noticia. Abrió una fisura por donde la voz del mundo tendría que entrar. No pasaron muchos días antes de que los rumores se volviesen hechos. Patrullas de la caballería se movían al norte con el brillo de uniformes que el viento llevaba y traía como amenaza. Hombres en monturas con cartucheras relucientes eran siempre un problema para un campamento que vivía al margen de los tratados. Había que decidir si esconderse, si huir, si enfrentar. Y la decisión, como casi todo en aquel invierno, se tomó entre fuego y palabra. Los ancianos se reunieron antes del amanecer en la tienda de Grey Wolf. La conversación fue breve y seca, como quien no quiere malgastar timbres de voz en lo que será dolor. Red Hawk escuchó, sin alzar la vista, con las manos frotando el borde de su manta, hasta que la piel pareció adquirir calma. White Willow marcó el ritmo con la lógica de quien sabe que no hay buen plan sin orden. Al final, la determinación vino envuelta en un gesto práctico. Hablarían. No ocultarían que Ara estaba allí de su voluntad. No iniciarían una batalla que pudiera costar vidas solo para probar una lealtad. Pero tampoco permitirían que la dignidad de nadie fuese arrancada sin respuesta. Silas vino cuando ya se veía humo en el horizonte y su llegada no fue mercadológica. Se acercó con la prudencia de quien sabe que su presencia puede inclinar la balanza entre señal y rumor. Había hablado en la plaza del pueblo, había dicho lo que vio, había relatado, con la voz gastada de quien ha cruzado demasiadas palabras, que aquella joven no era propiedad, que la había visto sostener, curar y decidir. Cuando el destacamento apareció en la loma y las banderas contra el cielo dibujaron la autoridad, el campamento no huyó. Salieron al encuentro más soldados de los que esperábamos, con botas que martillaban la llanura y el brillo de metales que sonaban a requerimiento. Un capitán de mirada dura se presentó con esos modales que pesan como reglas. Quería respuestas. Exigía la entrega de la mujer tomada y su voz era el tipo de ley que no busca matices. Tenía con él hombres que se sostenían en la lógica de orden y castigo, y en su semblante había una certeza que olía a comando. Red Hawk fue el primero que habló, no con gritos, sino con la calma cortante de quien no ignora el peligro. Dijo que Ara estaba allí, que había sido recibida y que ella había elegido quedarse.
El capitán replicó con la misma frase que usamos en la ciudad. Nosotros respondemos a denuncias. Si existe compra o secuestro, esa mujer debe regresar con su familia hasta que la justicia lo determine. Sus palabras eran un ancla para los suyos, una ley que les daba orden, pero también era una invitación a la exposición pública. Si la ley es quien manda, la verdad debe presentarse ante ella. No quisieron que fuese un enfrentamiento cerrado. Grey Wolf pidió permiso para hablar a solas con el capitán, y la petición fue aceptada con la cortesía forzada de quien cree tener el poder. Dentro de la tienda principal, Grey Wolf habló con la voz de los que han visto muchas temporadas. Habló del tiempo y las razones, de cómo la elección se mide en actos, no en papeles. Contó cómo Ara había curado, trabajado, protegido y que la comunidad la reconocía. No fueron palabras de desprecio, sino de presentación. Aquí está la prueba viviente de una decisión. El capitán no se conformó con la voz del anciano. Necesitaba algo que su mundo viera como suficiente, y entonces Silas dio un paso adelante. No pidió recompensa. No pretendió sustituir la autoridad de Grey Wolf. Se limitó a caminar frente al fuego y mirar al capitán con una claridad que no buscaba compasión sino testimonio. Contó lo que había visto, manos firmes que habían aprendido sin guía, una paciencia que no se gana en una transacción y una disposición para asumir responsabilidades que contradecía la idea de mercancía. No lo dijo con retórica, lo dijo con la sencillez de un hombre que ha visto el trabajo y sabe reconocer el valor de quien lo hace. Lo que vi en ella no tiene precio, pronunció Silas, y la frase vino con la solidez de una piedra lanzada en un estanque. No era un elogio vacío, era una observación calibrada para un público que medía todo en billetes y pólvora. Dijo que ante él no había víctima pasiva, sino una persona que había elegido pertenecer. Habló de los niños a los que Ara cuidaba, del potro que había salvado con sus manos, de la manera en que tejía y enseñaba y reparaba. Habló, en pocas palabras, de una vida que se sostenía por actos continuos. La petición del capitán fue entonces simple. Si había cargos civiles, si alguien afirmaba que había habido delito, que lo expusieran. Thomas había sido nombrado en rumores. Su nombre, como una nube que se forma y no se disipa, flotaba entre fogones y ruedas. El capitán pidió que se presentara quien reclamase la restitución. La plaza donde los comerciantes hablaban era, así, la sala en que la ley pediría ser alimentada con pruebas. La tarde fue un ejercicio de tensiones contenidas. Ara comprendía lo que eso significaba. Su pasado, alumbrado por la mirada de la caballería, podía abrir heridas que no sanan con palabras. Pero también comprendía que aquello era una oportunidad para decir la verdad con la fuerza que tienen las decisiones adultas. No quería que la tomaran como propiedad otra vez. No quería que su historia fuese nuevamente moneda de cambio. Thomas llegó por su propia voluntad, arrastrando pasos que parecían más pesados que los de un hombre joven. Su rostro era una mezcla de vergüenza y prisa, como si quisiese confesar, pero al tiempo escapar del juicio. Su padre lo siguió, con la frente marcada por el arrepentimiento que llega tarde. Todo el pueblo que conocía la venta se agolpó alrededor, y los murmullos llenaron el aire como plumas moviéndose al viento. Los mercaderes Garrett y Cole permanecieron en la plaza, con el ceño duro, con la mirada de quien ha hecho tratos y teme las consecuencias. El capitán, acostumbrado a decisiones que no admiten largo, pidió un relato claro. Thomas no tuvo valor para sostener la mentira. Sus palabras salieron como si fuesen arrastradas por una pequeña tormenta interior. Al principio intentó excusar sus actos con la necesidad, con el hambre que había azotado a la cabaña, con la idea de que era lo único que podían hacer. Dijo que la transacción había sido un acto de desesperación. Dijo que nadie imaginó que aquella venta sería el inicio de una vida distinta. Dijo, con una voz quebrada, que había empezado una mentira que luego intentó sostener con otras mentiras. Ara lo miró sin odio, era una mirada de quien había comprendido las faltas humanas, pero no quería que la compasión borrara la responsabilidad. No busco venganza, dijo entonces, en primera persona, con la voz templada, aunque cada fibra de su cuerpo guardase memoria de la cuerda. Me vendieron por 3 caballos y 2 sacos de harina. Eso fue cierto, y también es cierto que no soy mercancía.
La plaza cayó. Las palabras de Ara, dichas sin ruido pero con peso, tuvieron la cadencia de un acto legal, una declaración de voluntad hecha frente a testigos. Thomas se desplomó en comprensión. Su culpa fue tal que no supo dónde poner las manos. No podía haber otra salida, murmuró. Creí que lo salvaba al padre. Me equivoqué. Las palabras brotaron, sin premeditación, como si la confesión fuera una hierba que rompía la tierra por sí misma. El capitán finalmente habló. Su voz fue de hombre que conoce la letra de la ley, pero que también sabe leer la situación. Ordenó que Thomas permaneciera bajo custodia por las irregularidades. La venta de una persona era un delito que no podía dejarse pasar, y el hecho de que la confesión fuera presentada públicamente no le permitía ignorarlo. Sin embargo, la acción que propuso no fue la destrucción del campamento ni la partida de Ara forzada. Acordó que se abriría un proceso en la administración local, que Thomas respondería por sus actos, que el campamento, si probaba la elección de Ara, quedaría sin sanción. El capitán, al final, se inclinó ante algo que quizá no era solo la ley, sino la prudencia. Una guerra abierta contra el campamento generaría más muertes y más problemas para sus superiores. Había un costo político que él no estaba dispuesto a pagar. La plaza había visto de todo: la venta, la llegada de la caballería, la confesión. Y en medio de ese ruido, la tribu presentó sus testigos. Niños que contaban cómo Ara les había enseñado a coser. Mujeres que relataban cómo había atendido nacimientos. Red Hawk se limitó a decir que ella se les había unido por voluntad propia. White Willow añadió el peso de sus palabras de curandera, de maestra, de mujer que mide el valor del otro por lo que hace. Silas repitió su observación con la misma sencillez que la primera vez. Lo que vi en ella no tiene precio. Y el conjunto de testimonios dio a la historia una solidez que la ley pudo leer. Allí había una persona que, aunque nacida fuera de la tienda, había asumido el lugar con actos repetidos. El resultado no fue una película de justicia rápida. Thomas fue escoltado hacia el puesto militar para responder en la ciudad. La decisión del capitán fue funcional y no moralmente perfecta. No hubo castigo espectacular, pero sí una consecuencia pública para quien había vendido a su hermana. La comunidad, por su parte, recibió la noticia con la gravedad que merece una victoria ganada a costa de cicatrices. La noche que siguió a aquel día de plaza no fue de festejo desmedido. Hubo alivio, sí, hubo también el peso de lo que se había visto. Ara se sentó frente al fuego con la cuerda roja en la muñeca y la respiración le llegó más lenta, como si hubiese decidido quedarse en la vida con una calma nueva. Grey Wolf, con su voz de sabio, la llamó al centro del círculo. Las palabras que entonces pronunció fueron ritual y reconocimiento, no una posesión. La comunidad tenía la costumbre de nombrar a quienes se integraban con voluntad y con mérito. No era una apropiación, era un bautismo que la nombraba por su valor. Hoy, dijo Grey Wolf, y la voz de los ancianos se tensó con la solemnidad ancestral. Esta mujer, que llegó por dolor, se queda por elección. Ha trabajado, ha curado y ha sostenido. Por eso, en nombre de nuestro pueblo y de las generaciones, te nombro Braveheart Woman. El sonido del nombre, Braveheart Woman, flotó y aunque era en inglés, no perdió el peso ceremonial. Algunos aplaudieron en gesto, otros se limitaron a asentir. White Willow le puso una tela sobre los hombros, tejida en colores que hablaban de memoria. Red Hawk se mantuvo a su lado y su mirada dijo lo que nadie necesitaba decir, que la aceptación era renovada en actos, no en palabras. La ceremonia terminó con menos fanfarrias que ternura. Las manos que alguna vez la ataron ahora la envolvían con mantas. Los niños la rodearon y le pidieron que contara historias, y ella, con una voz más segura que antes, habló de la llanura, de los nudos, de las hierbas que curan. No se trataba de borrar el pasado, se trataba de darle un lugar en la trama de su vida. Silas observó la ceremonia como quien identifica en el rostro de otro un sendero que ya no le es ajeno. No habló de posesiones, no reclamó crédito, más bien dejó que su silencio fuese reconocimiento. Había hecho lo que podía. Con su voz, había asegurado que la razón de la elección de Ara se escuchara también fuera del campamento. Lo que había descubierto no lo había otorgado, lo había hecho visible donde antes se prefería la moneda.
Los meses que vinieron después se tejieron con paciencia. Ara aprendió a plantar, a curar con mayor destreza, a nombrar a los árboles por el uso que tenían. Sus manos, que antes temblaban cuando las cuerdas le recordaban la venta, ahora cortaban con precisión y suturaban sin titubeo. Red Hawk y ella compartieron silencios, historias y un respeto que se convirtió en algo más sin necesidad de anuncios. No hubo promesas grandilocuentes, solo decisiones cotidianas. Compartir el fuego, sostener una herida, despertarse para vigilar a los pequeños. Con el tiempo llegaron hijos, no de una manera de novela, sino con la calma de quien prolonga enseñanzas. Sus nombres, una mezcla de lenguas y miradas, fueron pronunciados al amanecer y guardados como semillas para el futuro. Ara los enseñó a atar nudos, a curar raspaduras, a no darle valor a las monedas por encima de las manos que trabajan. Les contó la historia de su venta con la honestidad de quien no quiere que se repita y les explicó que su identidad no estaba comprada. Les enseñó que la pertenencia se gana con actos y se confirma con amor. A veces Silas regresaba. Sus visitas fueron siempre conjunciones de amistad. Trajo consigo historias de caminos, de noches bajo luna extraña, y también objetos sencillos, una fíbula para el cabello, un retazo de tela, que Ara colocaba como tesoros porque eran testigos de cómo el mundo externo los había visto y en especial de cómo su valor había dejado de ser secreto. Silas no fue el marido, no sustituyó la presencia de Red Hawk ni el tejido de la comunidad, pero su figura quedó como la de aquel que, desde fuera, hizo visible lo que ya existía dentro. La gente del pueblo habló, como años después todo pueblo habla. Hubo no pocos que nunca entendieron la elección, hubo otros que la respetaron, pero el hecho fue que Ara forjó su destino. Thomas volvió de la ciudad con el peso de su vergüenza y con las manos vacías de discursos que ya eran inútiles. El padre envejeció con la mirada más dócil. No hubo redención total, pero sí la posibilidad de entender que algunos actos dejan cicatrices que el arrepentimiento no borra del todo. Pasaron estaciones, nacieron nuevos niños en el campamento, las tareas cambiaron de manos, las voces se mezclaron en una lengua que Ara fue haciendo suya. Enseñó a las niñas a preparar ungüentos y a los niños a no subestimar el valor de una palabra que dice la verdad. A la hora de las reuniones, a veces tomaba la palabra y hablaba con el temple de quien sabe lo que cuesta recomponer una vida. Sus relatos ya no eran de víctima, sino de quien había elegido y había labrado su lugar. Cuando los jóvenes le preguntaban por qué se quedó, no respondía con frases grandilocuentes. Decía simplemente, porque aquí elijo levantarme cada mañana. Algunos la llamaban Braveheart Woman con cariño y en la intimidad Red Hawk le decía nombres que no eran públicos, pequeños apodos, trazos de compresión que nacen de la convivencia. La comunidad había tejido su propia memoria respecto a ella. No era la que fue vendida, era la que había decidido ser. Y esa decisión, repetida en actos, la convirtió en un nudo de pertenencia que el dinero no podía desatar. En las noches de invierno, cuando la nieve volvía a cerrar los caminos, Ara se sentaba en la entrada de la tienda y miraba la llanura. Pensaba en la cabaña de su padre, en el crujir de las ruedas, en la niña que le dejó la cuerda roja. Todo eso formaba parte de su trayecto, no del final. Contaba a los suyos cómo la vida podía voltearse y, sobre todo, cómo la elección podía protegerte de ser reducida a un número. Recordaba las palabras de Silas: «Lo que vi en ti no tiene precio». Y sonreía porque esas palabras habían ayudado a que fuera escuchada fuera del fuego. Hubo una vez, varios años después, que un grupo de viajeros llegó con imágenes de ciudades y con noticias de que algunos mercados aún compraban personas con la misma frialdad de antes. Ara contó su historia en voz alta para esos oídos nuevos, no por orgullo, sino para enseñarles que la elección puede ser un arma más potente que la sirena del dinero. Les mostró sus manos, las cicatrices que no le avergonzaban, y les habló de la costura del cuero, de cómo una comunidad puede reparar lo que la pobreza deshizo. Al final de su vida, cuando las canas salpicaron su cabello como nieve temprana, Ara tuvo nietos que corrían alrededor del fuego sin conocer la plena miseria que una vez la marcó. Ella les enseñó a atar nudos, a recoger plantas, a hablar con respeto. Les enseñó, sobre todo, a elegir. La libertad, les decía,
no siempre es escapar. A veces es decidir, día tras día, a quién perteneces y por qué. Y si debes explicar tu decisión al mundo, hazlo con la claridad de quien ha hecho más de una vez lo que promete. Silas murió lejos de la llanura, como suelen morir muchos hombres que no escogen un lugar fijo, pero su gesto, el de hablar en la plaza, quedó en la memoria como aquello que hizo legible una verdad. Red Hawk y Ara vivieron y envejecieron juntos, convivieron con la comunidad que los había reconocido y vieron cómo de su trabajo nacían manos nuevas que no podían ser compradas. La frase con la que mi historia empezó, me vendieron por 3 caballos y 2 sacos de harina, siguió colgando en el borde de mis recuerdos como una señal para quien no quisiera olvidar. No la repito para que el dolor persista, la digo para que la lección se sostenga. Se puede nacer en la pérdida y escoger la vida. La venta fue una herida real. La recuperación fue una obra colectiva. El vaquero que vino desde fuera, Silas, fue quien dijo en voz alta lo que los nuestros ya sabían, que lo que había en mí no se compraba. No me salvó de mi pasado. Lo que hizo fue traer una mirada del mundo exterior que lo reconociera. Cierro esta historia con la certeza de que pertenecer no es una marca que otros te ponen, es una decisión que tomas cada amanecer. No estoy aquí para enseñar moralismos, solo para decir esto: me vendieron por caballos, pero no pudieron comprar lo que me hizo ser. Y el vaquero lo vio y lo dijo en voz alta, no para otorgarme nada que no tuviera, sino para asegurarse de que el mundo supiera que había algo que no estaba en venta. Eso fue lo invaluable, mi capacidad de escoger, mi voluntad de quedarme por deseo propio y la comunidad que me aceptó por lo que doy y no por lo que costé. Si esta historia te ha movido, compártela con alguien que valore las historias de personas que rehacen su destino. Y si vuelves a mirar la llanura algún día, recuerda, hay cosas que el dinero no alcanza y que solo la vida cotidiana, repetida con dignidad, puede demostrar.